Matías Reynoso, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Matías, Gustavo Yacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mira, recién antes de presentarte veía que hoy es el Día Internacional del Bosque o de los Bosques, ¿no? Y decíamos la importancia que eso tiene para el clima también, ¿no? Ni hablar, bueno, los bosques son uno de los principales sumideros de dióxido de carbono, es decir, su presencia en el mundo disminuyen la intensificación del efecto invernadero y por ende del cambio climático, así que ni hablar que son imprescindibles para la vida como la conocemos. Y hoy por hoy la presencia o el estado de los bosques, ¿de qué manera afecta al clima acá en la Argentina? Si es que lo podemos establecer. Bueno, de dos maneras. Una manera que es la que acabo de decir, Sí. la vegetación en general contribuye a la absorción del dióxido de carbono, es decir, le quita dióxido de carbono a la atmósfera y genera o favorece un enfriamiento a largo plazo. Pero por otra parte también la vegetación absorbe radiación directa que proviene del sol y genera un enfriamiento ya en el corto plazo en el aire, es decir, atenúa las temperaturas en días calurosos. Entonces, no es lo mismo estar un día con 35 grados en un bosque o en la 9 de julio, por ejemplo. Claramente vamos a preferir estar en un campo, en un bosque, en un lugar con vegetación, y no en un lugar donde esté todo lleno de cemento y asfalto, que la luz o la radiación solar, mejor dicho, nos pega de lleno, por así decirlo. Matías, hablabas de la temperatura, algo que hasta hace horas o días preocupó y mucho, más allá de las consecuencias que traía, también el tema del calor, la falta de luz y la falta de agua. Se hablaba del niño y de la niña que se fueron, pero que quedaron, y uno piensa hoy por hoy que comienza el otoño, ¿cómo serán las temperaturas? ¿Más acorde a las estaciones del año que se viene o seguirán de alguna manera manifestándose de esta forma donde se altera un poco la lógica de temperaturas en lo que tiene que ver con las distintas estaciones del año? Bien, bueno, por un lado te hablo de lo que resta de esta semana. Sí, Bien, como dale. sabes, como se habrán dado cuenta, llegó el alivio finalmente, hay un descenso en las temperaturas, acompañado de un montón de fenómenos, de tormentas y lluvias en toda la franja central del país, pero esta semana, además de tener temperaturas un poco más atenuadas, bueno, se va a caracterizar principalmente por ser una semana muy húmeda e inestable. Bien, entonces, esta inestabilidad, esta presencia de nubes, va a favorecer que las mínimas se mantengan todavía un poco altas para la época. Bien, seguramente en los próximos días las mínimas ronden los 16, 17, 18 grados, quizás hasta 20 grados terminando la semana. Por ende, si bien las máximas se van a ver atenuadas, no va a ser una semana necesariamente calurosa, por las noches todavía no vamos a sentir el frío típico del otoño. Por otra parte, a largo plazo, digamos, en lo que sería la estación otoñal, lo que prevemos desde el servicio meteorológico es un trimestre más cálido de lo normal, ¿bien? En línea con lo que venimos observando, con este final de verano tan atípico, este comienzo de marzo, mejor dicho, la primera quincena, creemos que estadísticamente sino que hemos evaluado mediante herramientas de modelado numérico que durante el otoño las temperaturas van a ser muy probablemente en gran parte del país superiores a las típicas para la época. Por otra parte, durante el otoño también se van a comenzar a regularizar las precipitaciones. Vos hoy mencionabas qué pasaba con la Niña. Bueno, la Niña como tal, como fenómeno, terminó, pero sus efectos en nuestra región se van a sentir todavía un tiempo más. Entonces hablamos de un debilitamiento de la Niña en lo que respecta a nuestro país durante los próximos meses. Por eso te digo que durante el otoño las precipitaciones se van a ir regularizando. Matías, uno quiere avanzar un poquitito más, ¿no? Porque por allí hablamos del otoño, temperaturas acordes un poco más altas de lo común, pero si llegamos al invierno, ¿hablamos de un invierno crudo o un invierno un poco más cálido que de costumbre? Mirá, todavía no te puedo adelantar. Sí, creo que son 3 meses, ¿no? Claridad. Son 3 meses Claro, lo que se puede evaluar. nosotros, Está bien, perdóname. claro, Disculpame. nosotros hacemos pronósticos trimestrales.
siempre para los próximos 3 meses. De todas maneras, lo que sí te digo es que, a diferencia del año pasado, por ejemplo, que el año pasado, no sé si te acordás, que tuvimos un invierno muy frío, con Sí. heladas tardías inclusive. Bueno, a diferencia del año pasado, no vamos a tener el fenómeno de la Niña activo, ¿bien? La Niña, que favorece temperaturas más altas en verano en nuestra región, también favorece anomalías negativas de temperatura durante el otoño y el invierno. Así que, como no tenemos la Niña, ese forzante, digamos, ese factor que favorece temperaturas más frías de lo normal, no va a estar, por ende, probablemente, no, o por lo menos no tenemos indicadores para creer que va a ser un invierno muy frío. Matías, sabés que el tema de la lluvia es algo que se viene pidiendo a través de la danza, del rezo, no sé, de lo que sea. ¿Se puede determinar, por ejemplo, en promedio, cuántos días estarían lloviendo, por ejemplo, en el mes de abril, o eso no se puede establecer? ¿Cuántos días? Sí, Es por ejemplo, algo muy de lluvia en difícil el mes de... de abril, es muy preciso todo eso, ¿no? Claro, mira, el pronóstico a largo plazo, bien, a mediano y largo plazo, Sí. siempre se hace en términos estadísticos. Nosotros lo que podemos prever es si en un determinado periodo, como por ejemplo una estación, las precipitaciones van a ser superiores o inferiores a lo normal en determinadas zonas. No podemos desde digamos el presente pronosticar a tan largo plazo con exactitud. Ese trabajo se hace más orientado al pronóstico semanal, ¿no? A los próximos 7 días, ahí sí impactamos no solamente los posibles acumulados, en el caso de emitir alguna alerta por alguna situación específica, sino también ahí sí ya podemos hablar de temperaturas mínimas, temperaturas máximas, dirección e intensidad del viento. O sea que tenemos pronósticos semanales, a corto o mediano plazo, llámese, donde el detalle es más profundo. En cambio, los pronósticos a largo plazo hablamos de probabilidades o ocurrencia de determinadas anomalías positivas o negativas de X variable, puede ser la temperatura, la humedad, etcétera. Matías, cuando se habla del cambio climático, encontramos ONG, presidentes de muchos países que se reúnen en diferentes grupos para que todos establezcan y entiendan lo que significa el cambio climático y que estén acorde políticas en los diferentes países, en todo el mundo, para combatir el cambio climático. Este cambio climático, calentamiento global, que son palabras que venimos escuchando hace mucho tiempo, es la causa de lo que está pasando, y si esto es así, se puede proyectar en alguna manera. Alguien podrá decir que en el mundo entero se establece una lucha contra el calentamiento global, un entendimiento del cambio climático, y en base a eso respetar a la naturaleza y a obrar en consecuencia. Mira, respondiendo a lo primero, el cambio climático indefectiblemente está presente y es uno de los factores que condicionan, por ejemplo, las olas de calor o el aumento del nivel del mar. Bueno, los diferentes fenómenos extremos y anómalos que se están dando alrededor del mundo. De todas maneras, obviamente no se puede relacionar directamente, por ejemplo, una ola de calor como tuvimos hace poco con el cambio climático. ¿Por qué? Porque la ola de calor o cualquier otro fenómeno siempre tiene causas puntuales. En este caso, por ejemplo, el periodo de altas temperaturas se debió a una situación de bloqueo atmosférico que tuvimos, que es, no te digo que es típico, pero no es tan extraordinario, ¿bien? Ahora, ¿qué rol tiene el cambio climático en esto? Bueno, está estudiado científicamente que en un escenario con cambio climático, los fenómenos extremos ocurren con mayor frecuencia y son más intensos. Y eso, fíjate que es exactamente lo que se viene observando en los últimos años, que, por ejemplo, en el caso de las olas de calor, aprovechando que estamos en tema, ocurren cada vez con mayor frecuencia y son más intensas, y de hecho duran más. Por ejemplo, este verano tuvimos 10 olas de calor en la ciudad de Buenos Aires, algo que duplica lo esperable para un verano. Sí, y cuando hablamos de lo que tiene que ver con el calentamiento global, ¿de qué manera lo podemos entender? Si bien es cierto que es una política a largo plazo que tienen que llevar los países, pero el individuo, ¿cómo tiene que entender un comportamiento acorde a lo que tiene que ver a la lucha
y establecer alguna posibilidad de combatir el calentamiento global, o indefectiblemente eso se va dando con el paso de los años? Bueno, definitivamente todas las personas, todos los seres vivos de este mundo, principalmente los seres humanos, tenemos un efecto sobre el calentamiento global, o contribuimos, mejor dicho, al calentamiento global. Por supuesto, los principales responsables no son los individuos, sino que son algunas actividades humanas que liberan determinados gases a la atmósfera y contribuyen a la intensificación del efecto invernadero. Bueno, estos gases desde ya son los gases de efecto invernadero justamente. Entonces, las medidas que se pueden tomar es, en principio, bueno, los grandes tomadores de decisión, los grandes líderes mundiales tienen que llegar a acuerdos para mitigar las emisiones de estos gases, que por supuesto representa para grandes industrias quizás hacer un mínimo esfuerzo económico, ¿verdad? Porque el tema acá de fondo es que el mundo quiere ganar más, ¿no? Claro, la economía el poder mundial económico tiene que sostenerse, bueno, pero acá tenemos que poner en la balanza, estoy hablando ahora no de los individuos, sino de los grandes líderes del mundo, de las grandes empresas. Bueno, hay que tener consideración con todo el planeta y decir, bueno, ok, descubrimos que esto no se puede hacer más porque estamos generando este daño. Bueno, hay que ponernos las pilas y hay que hacerlo de una manera diferente, no dejar de hacerlo quizás, sino buscar alternativas. Eso por un lado, y bueno, son los temas que se están hablando. O sea, ya hoy por suerte estamos un poco más organizados que en décadas anteriores. Ya existen tratados internacionales que establecen concretamente medidas para disipar o minimizar, mejor dicho, la emisión de estos gases. Y por otra parte tenemos la vida cotidiana de los individuos, ¿no? que estamos todos metidos en esa. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestra llamada huella de carbono, es decir, nuestro impacto en el clima? Y bueno, tratar de buscar, por ejemplo, evitar utilizar el transporte, utilizar transporte individual, optar por el transporte público, o andar en bici, reciclar, por ejemplo, y principalmente te puedo nombrar muchas actitudes que podemos tomar, pero lo principal es mantenerse informado, investigar, o por ahí charlar el tema, conversar con otras personas. Yo creo que lo fundamental es tratar de educarnos todo el tiempo, no solamente sobre el cambio climático, sino sobre todo lo que vamos descubriendo que está mal, ¿no? Claro. De todos los temas que se te ocurran. Entonces, me parece que un poco el éxito va a estar por ahí, digamos, cuando consigamos preparar a la sociedad para que se eduque en pos de mejorar o de solucionar este tipo de problemas, creo que en algún momento lo podemos conseguir, ¿no? Hoy lo prioritario, lo que le toca al individuo es informarse y poner su granito de arena. Sí, el tema de educación y responsabilidad creo que es una problemática también, ¿no? Que nosotros vemos no solamente en este tema, sino lo que tiene que ver con el tránsito, la famosa educación vial y todo lo demás, que podés decir todo que sí, pero después la acción te lleva a otra cosa, ¿no? Y entender que esto tiene que ver con las consecuencias o los resultados de un comportamiento individual de acá a muchísimos años. Como no lo ves, decís, total, ¿qué importa? Lo hago si total no pasa nada. Claro, la sumatoria de todos esos hechos y el paso del tiempo sí lo puede afectar. Totalmente. Bueno, hay que tener en cuenta que el cambio climático se manifiesta exponencialmente, por así decirlo, ¿no? Sentimos cada vez con mayor frecuencia los indicadores del cambio climático. Cada vez vemos que el deshielo aumenta con mayor rapidez, vemos que los fenómenos extremos aparecen cada vez más seguido, vemos que el nivel del mar sube más rápido, vemos que las sequías son mucho más intensas y hay desertificación de suelos alrededor del mundo. Entonces, tener en cuenta esto, que no estamos hablando a futuro, el cambio climático ya está, digamos, ya nos afecta y ya lo estamos registrando, no es algo, una promesa a 100 años, sino que ya está vigente, y lo que estamos tratando de hacer es mitigar los efectos para que dentro de un par de décadas, bueno, podamos regularizar la temperatura media global y el planeta no pierda este equilibrio tan importante que estamos poniendo en riesgo con nuestras actividades del presente. Matías, ¿qué te llevó a estudiar meteorología?
¿Qué me llevó a estudiar meteorología? Sí. Bueno, en parte la curiosidad, creo que cualquier carrera científica te ata o te lleva por la fascinación de aprender y de entender por qué suceden las cosas que no podemos explicar, como por ejemplo en mi caso, no sé, por qué se forman las tormentas, ¿no? ¿Por qué existen los diferentes tipos de climas en el planeta? No lo sé. ¿Por qué existe una atmósfera? ¿Por qué los planetas tienen atmósfera? Ese tipo de preguntas. Y bueno, después el resto se fue dando, honestamente. Fue seguir la intuición. Yo probé otras carreras como mucha gente y bueno, la ciencia en mi caso siempre me tocó un nervio. Y recomiendo, la verdad que estudiar ciencia es dedicarte a la felicidad casi, te digo. Ir descubriendo, ¿no? Un mundo que aparentemente no existe, pero a medida que lo vas transitando, como bien decís vos, te va llenando de felicidad, ¿es así? Totalmente. Yo creo que para estudiar ciencia lo único que necesitas es humildad, porque obviamente te vas a encontrar con un montón de conocimiento nuevo, de desafíos que tenés que sortear, pero si tenés la humildad para aceptar que todavía no estás preparado, que tenés que educarte, que tenés que sentarte, que pasar horas, que dejar no perder el tiempo, sino insistir y estudiar y cursar materias y recursar, y bueno, yo creo que si tenés esa humildad, después el resto lo vas a conseguir, porque si sos curioso y sos persistente en lo que haces, es cuestión de tiempo, por lo menos para estudiar ciencia. Sí, Matías, mucho dice, no, mira, yo voy a estudiar esto porque tiene más salida laboral. El tema de la meteorología, ¿cómo es en ese sentido? Bueno, la salida laboral de la meteorología es plena, digamos. No existe hasta el día de hoy que yo sepa en Argentina un meteorólogo o meteoróloga desempleado. Mirá vos. De hecho, se necesitan meteorólogos. Hay ¿Son un muchos los que déficit hay? de ¿Son meteorólogos. muchos? ¿Son muchos aproximadamente o no? No se sabe ese dato. No, No se sabe. lamentablemente no. Somos muy pocos y los meteorólogos no dan abasto con todo, Mirá con vos. todas las tareas que hay que llevar adelante. Por eso lo que ocurre es que muchas personas digamos, ofician o se presentan como meteorólogos que no lo son, entonces, ante el faltante de meteorólogos, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Sí. Bueno, la consecuencia es esa, que muchas personas tratan de aportar desde otras ramas sin ser meteorólogos para suplir ese faltante. Pero la verdad es que somos muy pocos en Argentina y hay mucho trabajo que hacer. Matías, te agradecemos este contacto, te mandamos un abrazo y bueno, ya estaremos conversando más adelante, la verdad, un gusto haberte escuchado, muy práctico, muy didáctico, en tema que a veces no es tan fácil de explicarle a la gente, ¿no? Pero por eso te lo agradecemos e insisto, te mandamos un abrazo. Bueno, fue un placer, les mando un abrazo muy grande. Chao, Bueno, chao. gracias. Matías Reynoso, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, bueno, estuvimos conversando